Ya, perfecto. Bueno, el tema a tratar esta noche, pues, es lesiones no nodulares en ultrasonido. Un ratito, que no sé por qué no avanza. Ya está, listo. Bueno, el término de lesiones no nodulares lo empezamos a ver recién en la quinta edición del VIRATS, pero ese era utilizado en resonancia magnética. En ecografía no se hablaba nada. Pero sin embargo, pues como que todos teníamos ya una inquietud de algunas lesiones que veíamos por ecografía y que no se englobaban a los términos que ya los descriptores del VIRATS de lesiones que eran predominantemente nodulares, ¿no? Entonces, es ahí donde ya el VIRATS nos da un avance y nos avisa de su nueva edición y nos dice que ya van a haber unos cambios, ¿no? Es ahí donde, bueno, este comité que lo pueden ver acá, es que se reúnen y dan a conocer su update de alcances, de hallazgos que se van a considerar. Acá yo les pongo esta diapositiva porque es muy importante también conocer a los doctores que son los encargados de cada capítulo de lo que va a ser el nuevo VIRATS. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dicen en los alcances que nos llega primero de la que ya va a haber una introducción de una nueva categoría a los hallazgos ultrasonográficos? ¿Cuál? La de las lesiones no nodulares. En inglés la conocemos como non-mass, ¿no? Que traducción literal sería no masa. Y muchos nos preguntamos, ¿y por qué nosotros decimos no nodulares y no masas, ¿no? Entonces, esto se debe porque la traducción del VIRATS en oficial, pues le puso de nombre a este tipo de lesiones, no lesiones masa, sino lesiones nodulares. Y obviamente a las lesiones no masa les puso como lesiones no nodulares. Y es por eso que nosotros de habla hispana, español, en realidad utilizamos ya el término como lesiones no nodulares, ¿no? ¿Y cuáles fueron las que describieron? Pues obviamente sabemos que la lesión nodular es una lesión que tiene tridimensionalidad. Entonces, estas lesiones no masa van a carecer de esa tridimensionalidad, ¿no? Y entonces son lesiones que podemos identificarlas solamente en dos planos, inclusive van a ser lesiones que solamente las vamos a ver en un plano y vamos a tener que girar ortogonalmente para poder buscar el dos plano, pero no el segundo plano, pero no las vamos a poder ver en los tres planos, ¿no? Estas lesiones pues van a carecer de forma, estas lesiones no van a tener forma y obviamente no van a tener márgenes, sus márgenes van a ser no convexos. Aquí como podemos ver en esta lesión, pues ya nos describen como término que son áreas de discreta ecotextura alterada, separada del tejido mamario normalmente circundante. Entonces van a ser lesiones, como les dije, vistas en dos planos ortogonales y obviamente no tienen nada de forma ni convexo. Es tanto así que aquí tratando de dibujar lo que podríamos nosotros ver las imágenes hipoecogénicas, ¿no? Podíamos describir estas que son irregulares, pero que no llegan, pero que no son lesiones independientes una de las otras, sino que es todo, todo, y que hay tejido circundante, como pueden ver, ¿no? Entre ellas, un tejido mamario normal entre ellas. Entonces, es a estas lesiones a las que les llamamos lesiones no nodulares. ¿No? Ahora, estas lesiones las vamos a observar tanto en las ecografías de despistaje como en las de diagnóstico.
Sin embargo, en la actualidad, el conocimiento sobre las características ecográficas de este tipo de lesiones en despistaje es muy limitado. Y ustedes van a decir, pero ¿y en qué momento nosotros vamos a hacer una ecografía de despistaje? No, si sabemos que nosotros hacemos una ecografía complementaria, es decir, de diagnóstico por un hallazgo visto tanto en la mamografía o visto en la resonancia magnética y que hacemos un second look y ahí vamos a ver las lesiones no masa, pues entonces, ¿de qué me está hablando de ecografías de despistaje si no hacemos? Pues resulta que se habla de este tipo de ecografías de cribado que le hacemos ahora a las pacientes con mamas tensas, en que tienen una mamografía negativa, pero sin embargo es una mama densa y por lo tanto le pedimos una ecografía complementaria de cribado. Entonces, es por eso que ahora es muy importante conocer cuáles son las características que nos van a orientar para poder nosotros saber que si es maligna, si es que vamos a poder indicar una biopsia, si es que vamos a indicar estudios adicionales o qué es lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes, con este tipo de lesiones. Las lesiones no nodulares identificadas en una ecografía de diagnóstico muestran unas altas tasas de malignidad que varían entre 10 y 54% y en su mayoría estas lesiones son carcinomas ductal in situ. Recuerden que las de diagnóstico son porque han habido un hallazgo visto en la mamografía, ya sea distorsión de la arquitectura, ya sea simetría, ¿no? Un hallazgo visto en la resonancia magnética, un realce no masa en la resonancia magnética y que queremos hacerle una ecografía de second look. Esa es una ecografía de diagnóstico. La incidencia de las lesiones no nodulares en la ecografía de despistaje es inferior al 1%. Y en pacientes con mamografías negativas se encontró que las lesiones no nodulares tenían una probabilidad de malignidad de casi el 2.2%. Es bastante bajo. Pues acuérdense cuáles corresponden si no es cáncer, pues obviamente lo que se confunde son los otros tipos de lesiones benignas, entre ellos lo más común, el proceso fibroquístico. Las lesiones no nodulares detectadas durante el cribado son en su mayoría hallazgos benignos. El aumento del uso de las ecografías complementarias, como les decía, es más por las mamas densas y esto tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en lesiones no nodulares que no podemos caracterizarlas adecuadamente, no sabemos qué actuar y esto puede llevarnos a falsos positivos y biopsias innecesarias. Entonces, es aquí donde todos estos autores pues han empezado a buscar literatura y a hacer varios estudios. Dentro de todos estos, el último que ha sido reportado en el Radiology, publicado en el 2024 en noviembre, y ahora en enero del 2025 hay un podcast del Radiology en donde habla sobre este artículo que es de Corea, ¿no? Y aquí en este artículo, pues las patologías que distinguen, ellos encontraron que casi el 92% de las lesiones no masa fueron hallazgos benignos y el 8% fueron hallazgos malignos, ¿no? Entre los benignos, como les decía, cambios fibrocrísticos, fibrosis estromal, hiperplasia ductal atípica, entre otros. Entonces, el BIRATS en el update es donde nos dice, bueno, ahora los descriptores que podemos considerar para las lesiones no nodulares son los siguientes, ¿no? La ecogenicidad, la distribución, y va a considerar los márgenes, pues no aplica. Es aquí donde vemos la ecogenicidad en las lesiones no masa es bastante variable, ¿no? Dicen predominantemente un hiperecogénico hasta en un 50%, mixto y predominantemente, perdón, aquí era hipoecogénico y predominantemente hiperecogénico, donde aquí podemos ver hiperecogénico, podemos ver mixto, ¿no? Y aquí podemos ver áreas hiperecogénicas.
Es fundamental la distribución, ¿no? Y es donde estos son distribución focal, distribución lineal, segmentaria, longitudinal en triangular, siendo esta el mayor predictivo de lesión maligna hasta en un 45%. Regional, con área geográfica no confinada a un conducto. Entonces, como les dije, ya la orientación, sea paralela, antiparalela, ya no van a caber. Los márgenes no son aplicables para esta caracterización, ¿no? Entonces, el BIRATS, pues, nos da más herramientas como para que nosotros describamos y también veamos las características, y es donde dice que van a haber características asociadas, corteza ecogénica, distorsión de la arquitectura, sombra posterior, que esta sombra posterior también va a ser un gran predictivo, y la vascularidad, donde yo en la experiencia que he tenido de las lesiones no masas, en realidad las lesiones no nodulares, la hipervascularidad ha sido una gran ayuda para mí el Doppler, ¿no? Y sobre todo como que si fuera un puntero para poder decir, oye, aquí esto que me parece diferente, le presto más atención para poder dar más características, extensión ductal o cambios ductales anormales. Pero hay una característica que son las calcificaciones, todas estas características van a sugerir malignidad. Pero entre ellas las calcificaciones va a haber un mayor porcentaje de que nos va a decir que podemos estar ante una lesión maligna. La presencia de quistes pequeños sugiere benignidad, pero ojo, no siempre. Siempre tenemos que estar del lado de la valoración clínica, tenemos que estar del lado, siempre ver la edad de la paciente, de quién estamos, de las características clínicas que tenga la paciente y obviamente con su correlación con estudios de mamografía. Pueden haber variables clínicas asociadas la probabilidad de malignidad va a aumentar en el caso de que si la paciente cursa con secreción por el pezón y por lesión palpable. Si estamos hablando de una lesión palpable que mamografía negativa y le vemos en ecografía una distorsión de la arquitectura, una lesión que son no masa, pues obviamente esta paciente tiene que ir allí a la biopsia. Entonces, las características asociadas, corteza ecogénica, distorsión de la arquitectura, refuerzo aquístico posterior, hipervascularización, extensión ductal o cambios ductales anormales, calcificaciones, la presencia de pequeños quistes, como ya les había dicho, y las características clínicas. La probabilidad de malignidad aumenta en la configuración, como le digo, si es que hay hallazgos clínicos asociados. Las calcificaciones asociadas, el sombreado posterior, la distribución y la ecogenicidad mixta, en el estudio que les mostré, fueron unos factores independientes asociados a las lesiones no nodulares malignas, detectadas en la ecografía de cribado. Entonces, son estas las características más importantes que en este estudio que les mostré, coreano, pues tenemos que tenerlas en cuenta para poder orientarnos más hacia lesiones de malignidad. En las características más asociadas a malignidad, acordarse que existen 3 veces más la probabilidad de malignidad para carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal infiltrante, hiperplasia ductal atípica, en el carcinoma lobulillar in situ, fibroadenoma cicatriz radial, adenoma tubular. Esos son los hallazgos que nosotros podemos encontrar con calcificaciones, pero las calcificaciones pueden representar un valor predictivo positivo hasta incluso de un 78%, ¿no? Acá podemos ver en este cuadro que presentaron en este artículo del 2020, donde qué patologías están asociadas a este tipo de lesiones, ¿no? La arquitectura tubular o ductal asociada podemos ver en una paciente de 25 años, ¿no? Podemos ver una arquitectura
que nos da la apariencia de tubular o pequeños quistes. En esta paciente de 25 años fue una lesión esclerosante y papilar compleja con hiperplasia intraductal y metaplasia pocrina. Pero en esta paciente de 72 años ya fue un carcinoma ductal in situ. No sé si se me está... Sí. Siguiente, en la extensión ductal, acá tenemos un caso, ¿no? Una mujer de 48 años, un caso nuestro, en donde vimos este tipo de lesiones, que aquí las puedo dibujar. Como vemos, son lesiones que no se veían en los tres planos, parecían como pequeñas áreas agrupadas entre tejido mamario circundante, ¿no? Pero también observamos que tiene una distorsión, una sombra posterior. Esta paciente fue a biopsia core y el resultado fue un carcinoma ductal in situ. Se le hizo una resonancia magnética de estadiaje y podemos ver acá ya el realce no nodular de tipo segmentario, ¿no? En toda esta extensión. La paciente fue a cirugía y en la cirugía, pues nos informaron que se trataba de un carcinoma ductal in situ extenso de área tumoral de hasta de 40 milímetros. Como les decía, a estas lesiones, ¿no? La vascularización es muy importante para considerar, ¿no? Esta es una paciente, ¿no? Que con mamas densas, la cual acude para su control y obviamente se le hace su ecografía. Y en la ecografía es donde encontramos esta área que no era definida, no se definía como un nódulo, parecía como una distorsión de la arquitectura, tenía discreta sombra posterior. Le ponemos el Doppler y vemos la vascularización. Ya por esta característica es que le hicimos su biopsia y pues nos resultó un carcinoma infiltrante, ¿no? Con carcinoma ductal in situ presente. Entonces esta paciente también va a su estudio de resonancia magnética de estadiaje. Como podemos ver, ya vemos un realce que también es de distribución segmentaria, ¿no? Y que va a biopsia. Esta paciente sí fue a mastectomía. Entonces se encontró un carcinoma infiltrante, ¿no? Con un tamaño tumoral de 10 por 6 milímetros, pero tenía carcinoma ductal in situ, ¿no? Asociado. Como les había dicho, es muy importante las calcificaciones, ¿no? Entonces, toda paciente que nosotros vemos microcalcificaciones, nosotros debemos, aunque no veamos eh, una simetría, un área que nos sospeche que hay compromiso, un nódulo, igual esta paciente tenemos que mandarle para ecografía, ¿no? Es aquí donde siempre yo recuerdo a nuestro maestro, el doctor Jorge Guayanay, ¿no? Que incluso él, cuando yo estaba en el INEM, hizo una revisión de todas las pacientes con microcalcificaciones por ecografía. Y él nos decía, por ecografía se pueden ver las microcalcificaciones, aunque no estén asociadas a masa, aunque no estén asociadas a un nódulo. Y realmente es así, y bueno, y es lo que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces vemos pues que habían áreas, ¿no? Que son lesiones no masa y se veían las áreas puntiformes, hiperecoicas, ¿no? Que correspondían a las microcalcificaciones. Y la distorsión de la arquitectura. Y nuestro gran puntero, ¿no? La vascularización. Entonces, esta paciente tranquilamente no necesariamente se tiene que ir a una biopsia de esterotaxia, ¿no? Se puede hacer una biopsia por guía ecográfica. ¿Y con qué método de los dos ustedes creen que se sentirían más cómodos? ¿Con una VAG
o con una al vacío en este tipo de pacientes? Yo creo que la mayoría optaría por una biopsia asistida al vacío, ¿verdad? Entonces, realmente este tipo de pacientes pues son candidatas para este tipo de biopsias, ¿no? Y de obviamente dejarle su clip marcador, ¿no? Donde vamos a obtener una gran muestra simbólica por un método que es guiado por ecografía, ¿no? Y no tan caro como podría ser la esterotaxia, ¿no? Incluso si desean, estas muestras las pueden llevar a la mamografía y les pueden tomar una mamografía. No, bien, entonces acá podemos ver, esta era otra paciente con una asimetría y podemos ver la lesión no masa, que es la que primero les mostré, ¿no? Y podemos ver las áreas. Esta paciente también salió un carcinoma ductal in situ. Bien, entonces Choi y sus colaboradores demostraron que las calcificaciones estaban presentes casi en el 51% de los hallazgos malignos de lesiones no masa o no nodulares, en comparación con el 2% de los hallazgos benignos sin masa, ¿no? Los cánceres de mama más comunes identificados como hallazgos no masa en las imágenes ecográficas fueron el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar. ¿No? Que estas, incluso el carcinoma lobulillar, puede estar presente con una mamografía negativa, ¿no? Celinco y sus colaboradores informaron hallazgos sin masa en el 13% de los casos del carcinoma lobulillar infiltrante, lo que les decía, ¿no? Entonces tenemos lesiones tanto benignas como malignas reportadas en las lesiones no nodulares, ¿no? Tenemos lo que son benignas, abscesos, metaplasia pocrina, etcétera, que los podemos ver acá, y las malignas, las que ya les había comentado, ¿no? En conclusión, las lesiones no nodulares en la ecografía puede ser un hallazgo muy sutil y puede encontrarse tanto en la ecografía de detección o despistaje como en la diagnóstico. Las calcificaciones asociadas, el sombreado posterior, la distribución segmentaria, la ecogenicidad mixta, estas son características ecográficas que nos van a dar indicador de sospecha de lesiones malignas no nodulares por ecografía, tanto en cribado como en diagnóstico. En mujeres con mamografías negativas, las lesiones no nodulares que muestran múltiples pequeños quistes ya y de distribución no segmentaria demostraron un valor predictivo positivo del 1%. Este hallazgo puede justificar considerar seguimiento a la paciente, estamos hablando de un BIRAC 3, en lugar de una biopsia, un BIRAC 4A, ¿no? Es fundamental realizar una evaluación combinada para determinar la posibilidad de biopsia. Es decir, que siempre regresemos nuevamente, a pesar de que hemos visto la mamografía, hemos hecho la ecografía, ¿no? Y vemos una lesión no masa, regresemos a ver la mamografía otra vez, ¿no? Ya con otros ojos, a buscar lo que queremos. Pero es importantísimo la evaluación combinada, ¿no? Y obviamente, si al paciente le han hecho una resonancia magnética y tenemos que hacerle una revisión, es muy importante revisar la resonancia magnética. Por eso es que yo, para buscar este tipo de lesiones, es por eso que yo les digo, hoy por hoy, todo médico radiólogo que se dedica a la mama tiene que saber ver una resonancia. Necesariamente no informar, pero sí tiene que saberla ver para poder ubicar dónde está la lesión sospechosa y buscarla en la ecografía de ese color.